Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas a otro rolario. De nuevo tenemos un rolario nostálgico, pero un rolario que va de alguna manera a engarzar, a crear nupcias entre un rolario nostálgico y un rolario de novedades. Porque vamos a hablar de una de las ciudades más importantes en mi vida. Iba a decir mi vida rolera, pero es que ya sabéis que mi vida rolera es mi vida de verdad. Cuando uno vive de verdad y juega a ser quien quiere ser, a estar donde quiere estar, es jugando al rol. Luego lo que te pasa cuando te levantas por la mañana, vas a trabajar y eso, bueno, pues son cosas que pasan a tu alter ego. Pero tu auténtico personaje, tu auténtica personalidad, tu auténtico yo, es tu personaje de rol. Y es una de las ciudades, ya digo, más importantes en mi vida. Mi vida tiene tres ciudades importantes. A lo mejor saco alguna más. Pero así, tres ciudades de verdad, de importancia, que me han marcado. Estaría, como no, Waterdeep, aguas profundas, en lo alto de la Costa de la Espada. Ya hemos hablado de Waterdeep, así que bueno, pues la dejaremos pasar de momento por hoy. Otra, como no, es Sarham, Massachusetts, en la orilla del lago Miskatonic, y como de Arkham también hemos hablado bastante, pues también la dejaremos pasar para otro día. Y como no, Chicago, la ciudad del viento, que por cierto así no se llaman, la gente de Chicago nunca jamás se refiere a su ciudad como la ciudad del viento, ni mucho menos. Pero esa ciudad, en la orilla del lago Michigan, una ciudad que ha visto de todo a lo largo de su historia, y ahí se ha mantenido. Chicago Nocturno, ciudad vampírica por antonomasia, es otra de estas ciudades de mi vida. Y es tan importante que he jugado en Chicago tres veces, eh, dos de ellas como jugador, con dos personajes distintos, dos crónicas diferentes, con dos narradores diferentes. He jugado dos veces como jugador y una como director de juego. Es decir, Chicago es parte de mí, Chicago es una ciudad que conozco como si hubiera vivido en ella, porque de hecho he vivido en ella. Y bueno, pues vamos con eso, vamos con Chicago. Voy a hacer aquí un poquito de espacio si queréis, para sí, encontrarme un poco más suelto. Vamos a hablar de la ciudad de Chicago, por activa y por pasiva. Igual hoy me enrollo bastante, porque hoy Chicago da para rollo, da para emoción, da para venirme arriba y emocionarme, que en el fondo sé que es lo que os gusta cuando me, cuando me emociono por algo. Y hoy va a dar. Hablaremos de la segunda edición de Chicago Nocturno. Y hablaremos también, como no, de la nueva edición de Chicago by Night, Chicago Nocturno, edición para Vampiro quinto aniversario. Todavía no ha salido traducido en España, ya lo está anunciando No Solo Roll, y supongo que si no ha salido ya será inminente. Creo que no ha salido, ¿eh? A lo mejor mientras estoy hablando resulta que ya ha salido Chicago, pero ahora mismo la verdad es que hace, o sea, un mes más o menos, o 15 días, que no, más de 15 días que no me pasé por una tienda, entonces no sé si ya estará disponible o no, pero bueno, si no está disponible es inminente, y si ya ha salido, pues ya está, Chicago Nocturno, traducido por No Solo Roll, edición para Vampiro Quinta, que oye, insisto, a mí Vampiro Quinta me parece un juego estupendo, y luego ya hablaremos un poco más cuando lleguemos a esta edición. Venga, aquí tenemos Chicago Nocturno. Esta es la segunda edición. Salió 2 años después de la primera edición de Vampiro Chicago Nocturno, primera edición. Y vamos a retrotraernos a esos primeros módulos de Vampiro. Esos primeros módulos como Ceniza, las cenizas, Chicago Nocturno, Vínculo de Sangre. Esos módulos, esos suplementos que tenían algo especial. De alguna manera, la atmósfera, lo que evocaban, los sentimientos, era un juego y unos suplementos que insistían mucho en cuál es la atmósfera de la partida, cuál es el tema, cuál es la trama, qué elementos de sabor puedes encontrar. Insistía mucho el vampiro en ese momento, en las primeras ediciones, y son módulos, partidas, historias, suplementos que son completamente especiales. Yo siempre he dicho, y oye, es mi opinión, mi opinión personal, no pretendo tener razón, pero es, oye, es lo que yo siento, que el juego Vampiro empezó a fastidiarse un poquito a raíz de la guía de jugador del Sabbath. A partir de ahí, el horror personal importaba una higa, y la mortalidad, y meterte en un mundo, que eres un vampiro en un mundo mortal, una lucha de años, todo eso importaba más bien poco ya te dedicabas a chanfainar y todos están contentos.
por supuesto, seguimos jugando a Vampiro, ¿eh? Seguimos jugando, jugamos un montón. A Vampiro le hemos dado una burrada. Yo creo que a Cthulhu y a Vampiro posiblemente son los dos juegos a los que más y más hemos jugado. Y Vampiro nos sigue encantando. Pero yo solo hago un poco de hincapié en que ese espíritu de los primeros módulos de Vampiro se fue poco a poco perdiendo. Y aquí todavía contiene ese algo especial. Esa atmósfera, ese mundo, ese juego de rol en el que si entrabas ibas a meterte en algo desconocido, algo nuevo, algo que no habías jugado de esta forma hasta ese momento. E insisto, no estoy diciendo que sea mejor que lo anterior, ni mucho menos, pero digo que era un modo de juego, unas atmósferas, unas sensaciones, unas experiencias de juego distintas. No, reitero, ni mejor ni peor. Vamos a captar un poco el ambiente de esos primeros módulos de Vampiro. Y el caso es que la primera edición de Chicago Nocturno estaba no la tengo aquí, lo lamento, estaba llena de cosas como vas un día paseando por Chicago, te metes en un bar, te metes en un pub, en un carrito de Chicago, y ves una persona que te recuerda un montón a alguien y no sabes quién, y acabas cayendo, es verdad, mi mejor amigo del instituto. Pero claro, no puede ser él, tiene que ser su hijo. Entonces tú dices, jo, soy un vampiro, bebo sangre, yo estoy aquí, mi amigo, que era mi mejor amigo, ha envejecido, ha tenido hijos, su hijo es igual que él, y ese momento de nostalgia era parte de la atmósfera de vampiro. Y los vampiros no cambian, son inmortales, pero el mundo sí que cambia. Y el concepto de cambio era algo más fundamental en Chicago. Bueno, lo que os decía, vino después de la segunda edición de Chicago Nocturno. Esta edición transcurre justo después de los eventos de un suplemento para hombre lobo, que es Bajo la luna ensangrentada, Under a Blood Red Moon, en el que estalla la guerra entre lupinos y vampiros, y, bueno, y los lupinos pues chanfainan, a ver, evidentemente. Te decían que el suplemento era compatible con vampiro, pero realmente no, era un suplemento para hombre lobo, y si usabas al vampiro, lo usabas como bestiario, para ver a qué vampiro matabas cuando jugaras a matar vampiros. Pero el caso es que este suplemento parte del punto de partida que acaba de terminar la guerra entre lupinos, hombres lobo y vampiros. La ciudad se ha quedado descabezada, ha muerto el príncipe, ha muerto Lodin, y ahora hacemos un pequeño hincapié sobre Lodin. Y no hay príncipe en Chicago. No hay príncipe. La primogenitura, los vampiros más antiguos de cada clan, parece que incluso están demorando un poquito que haya príncipe, porque así ellos controlan mejor el poder. Es el momento en el que Sabbath ha empezado a preocuparse por Chicago y están enviando gente, pero claro, envían gente al Tran. Porque al pobre pack de Sabbath que envían son unos mataos que les han enviado prácticamente para que les pille el toro y ya está. Y luego hablaremos también de ese pack del Sabbath. Este vampiro, segunda edición, lo escribe Andrew Greenberg y presenta cosas realmente interesantes. Hablemos un poco de Lodin. Hablamos un poco de Lodin, el antiguo príncipe de Chicago, esta figura de ascendencia nórdica, un príncipe regio, un príncipe chungo, un príncipe duro y severo, un príncipe que gobernaba Chicago con puño de hierro, envuelto en un guante de hierro también. Es decir, era, pues oye, casi uno de los príncipes de América más respetados, más chungos, más duros. A ver si tengo por aquí un dibujo de Lodin. Aquí Lodin ya no está. Ya digo, ya ha fallecido, lamentablemente. Pero viene un apartadito por si quieres jugar en tiempos de Lodin. Y aquí tenemos a Lodin, que se llama Majo. Este señor que arreglaba todo con vínculos de sangre. Y él estuvo en la ciudad, no te preocupes, por supuesto, pasa, toma. Bebe de mi sangre. Ya sabéis que en el mundo de vampiros, beber la sangre de otro vampiro te ata a él, de alguna forma. Y si bebes 3 veces de su sangre, ya eres su esclavo absoluto y harías cualquier cosa concebible por esa persona y para que no le pase nada. Lodin, todos los castigos eran vínculo de sangre. Alegremente, que ha roto la máscara de un poquito, no pasa nada, vínculo de sangre. Oiga, señor Lodin, vengo a vender enciclopedias, vínculo de sangre. Así lo arreglaba todo, así se la gastaba Lodin. Y bueno, pues la verdad es que sin Lodin las cosas son un poquito... Bueno, Lodin era amigo personal de la princesa de Londres, o sea, ahí es nada. Es decir, que era un tío bastante respetado. Y se ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos sin príncipe? Pues ahora veremos porque el tema de Chicago Nocturno es
el precio del poder. ¿Qué hay que hacer para mantener el poder? ¿Y qué ocurre cuando por algún motivo no puedes mantener ese poder? Otro tema de Chicago Nocturno era la yihad, las luchas eternas entre vampiros de tiempo inmemorial, luchas, pugnas que surgieron, pues yo qué sé, en polis griegas surge un problema y bueno, esos dos vampiros siguen enfrascados todavía en la guerra de hoy y da la sensación que todo lo que ha ido pasando, incluso la creación de las sectas, la camarilla, el Sabbath, son movimientos de estos antiguos matusalenes que todos los clanes actualmente siguen metidos en esta guerra entre Matusalenes y esa guerra antigua e inmemorial. Y cómo eso tiene su reflejo, tiene su continuación, cómo se mantiene en las noches finales, a finales del siglo XX, una pequeña ciudad ventosa al ladito de un gran lago, cómo todo eso sigue escenificándose y cómo no eres más que un pequeño peón en este esquema milenario, y algo que le da también una gracia tremenda a Chicago Nocturno. Otro tema, otra atmósfera, otro ambiente, paranoia y sospecha. No sé qué está pasando, no sé en quién puedo confiar, seguramente en nadie, así que sospechemos de todos y paranoia absoluta. ¿Está el Sabbath metido en la ciudad? No lo sabemos. ¿Esta persona que apoya a esta persona para príncipe lo apoya de verdad o solo quiere ver quién va a apoyarle y quién se manifiesta a su favor para después acabar con ellos? Puede ser. ¿Hay secretos de Chicago? Hay secretos dentro de secretos. Una burrada. Esto auténticamente era un sandbox. Lo que hoy día hablamos como sandbox, que evidentemente ya existía, por supuesto, vamos, ha habido sandbox a punta pala en muchos juegos de rol, pero esto era un sandbox. Te presentaban la situación, te presentaban la ciudad, te presentaban los vástagos, de los cuales ahora hablaremos, te presentaban sus motivaciones, sus deseos, te presentaban distintas tramas y ¡hala! Esta es tu ciudad. Y es lo grande de Chicago, que ahora veremos cómo hay zonas de Chicago que para nuestras crónicas fueron importantísimas y a lo mejor para las vuestras pues fue una cosa que, bueno, por ahí andaban. Y lo mismo con los personajes, con los vampiros que allí viven, hay algunos que para nosotros han sido relevantísimos porque, oye, era parte integrante de la trama y a lo mejor para otras crónicas habían sido algo que por ahí estaban y se centraron más en otros personajes. Ahora llegaremos. ¿Cómo olvidar Chicago? ¿Cómo olvidar la milla magnífica de Chicago? Las Torres Sears, que ya así no se llaman, han cambiado su nombre por aquello de las compras de, pues ya sabéis, de multinacionales, el lago Michigan y sus muelles y su zona portuaria, el Museo de Arte de Chicago y el Museo de Ciencia de Chicago, el Succubus Club, ese club vampírico por y para vampiros, con distintos niveles, con un sótano bastante underground, donde los mortales iban para que se alimentaran de ellos sin ser muy conscientes. El Succubus Club es uno de los elementos, garitos, lugares, zonas más chulos de la historia de los juegos de rol, sinceramente. Tenemos al Chinatown, el barrio chino de Chicago, con el misterioso Lopan. ¿Quién será Lopan? Las afueras de Chicago, y como no, la ciudad de Gary, Indiana, que Chicago dice que nominalmente es suya, aunque esté en Indiana, en otro estado, es igual, eso es suyo, y los pobres vampiros de Gary todavía se enfrentan como pueden a Chicago, y desde ahí están los anarquistas, y bueno, pasan muchas cosas. La gracia es que también Chicago era una ciudad de contrastes. El Chicago opulento, que ha sido más de lo que es ahora, el Chicago que viene de espíritu violento, de la ley seca, de gangsters, de Al Capone, todavía se mantiene, junto con las afueras, pues la deslocalización de fábricas, muchas fábricas se fueron fuera y están abandonadas en las afueras de Chicago, se contrastan los edificios modernos y lujosos de la zona comercial y financiera con las afueras y otros edificios. Ese contraste era también parte muy interesante del mundo gótico punk. Vamos un poquito con vampiros. Y yo ahora voy a decir nombres emocionados. ¡Ay, este personaje! Los que no hayáis jugado a Chicago, los que no los conozcáis, diréis, bueno, pues un nombre y un señor o señora, pues muy bien, pues vale, pues un vampiro. Y a lo mejor los que sí hayáis jugado, ella ha sido este personaje importante. Vuestra crónica diréis, ah, sí, ¿cómo olvidar a este personaje? Vamos a verlos. Y como os comentaba hace poquito, algunos de estos personajes en vuestras crónicas a lo mejor no tienen importancia y en la nuestra sí, y viceversa. Yo voy a hacer una mención, una selección de personajes que, oye, por algún motivo sí que fueron importantes en nuestras crónicas.
Empezamos con los Brulla. Empezamos con Critias, el profesor. Este Brulla antiguo, este anciano que se dedica, bueno, a dar clases nocturnas en la Universidad de Chicago, en la Universidad Nocturna. El profesor está bastante interesado en este juego de peones y otros vampiros. Y es un personaje al que normalmente en casi todas las crónicas que he jugado y he dirigido, enseguida los PJ van a pedir consejo. Y hasta que Critias se comenten que mira, ya no estoy. Ya me he aburrido, ya no estoy en la universidad. Me voy a otro sitio. Dejadme en paz, neonatos cansinos. Pobre Critias. Tenemos a Tyler. Tyler es, bueno, es una brulla que controla el aeropuerto de Chicago. Y el aeropuerto pues tiene importancia porque te enteras de quién entra en Chicago y quién sale. Y si te dan un chivatazo de que un vampiro poderosísimo viene en un vuelo transatlántico y viene en un ataúd, en un avión, pues a lo mejor resulta que en las aduanas pues alguien lo abre a ver qué hay dentro. Y sí, puede ser poderosísimo, pero a lo mejor te fastidia en la entrada en Chicago. Tyler, me encanta el personaje porque tiene importancia, tiene conexión con un personaje histórico realmente importante, que mola un montón. El personaje histórico es Bat Tyler, y si queréis buscar cosas de Bat Tyler, ahí lo tenéis. Tenemos a Maxwell, el antiguo príncipe. Antes de que llegara Lodin, el antiguo príncipe era Maxwell, y él se quedó tranquilito, esperando al Tran a ver si suena la flauta o no. A lo mejor en vuestras crónicas será muy importante la pugna entre Maxwell y Lodin, y entonces sería re vital para vuestras historias. En las nuestras, Maxwell ahí estaba. Tenemos a Gengis. Gengis es el punky favorito de los niños. Si estabas en Chicago y querías sacar a alguien de la zona punk, ahí estaba Gengis. Más majo que las pesetas. A ver si encuentro un dibujito. Que Gengis es muy salado. Gengis me molaba mucho, Gengis. A ver, Gengis, ¿dónde estás? Aquí. Aquí está Gengis. Mirad. ¡Qué chulete, Gengis! ¡Cómo mola! La escena punk que la controla Gengis en Chicago. Y era más majo que las pesetas. Tenemos a Pamien. También es el líder de los anarquistas. Es un joven, es un niño realmente convertido en vampiro, afroamericano. Y, oye, parece curioso que también se pasea por Chicago. Es el líder de los anarquistas, pero ahí está. Y no da mucho problema y más o menos se le tolera. Bueno, pues ahí estaba Damien, que Damien se las trae. Y como no, hay que hacer mención a uno de los personajes más odiados de todos los juegos de rol, un PNJ odioso hasta la náusea, que siempre que sale en una crónica es odiado. Hablo de Baltasar, del sheriff. El sheriff de la ciudad, que va además con su gorro de vaquero, con su estrella, y va abusando, porque es un puta abusón, sheriff de los neonatos. ¿Cómo odian a Sheriff cada vez que ha salido? ¿Cómo se odia a Baltazar? ¿Cómo se odia a Sheriff? Y qué gran personaje. Bueno, pasaremos a los Kaitif. Los Kaitif son vampiros sin clan que no saben quién es Susire o que Susire les ha abandonado. De que solamente mencionaré a Mal Davis, porque Mal Davis, esta chica, esta vampiro, tiene mucha importancia en Chicago by Night Quinta. Aquí Mal Davis es fundamental. Así que bueno, ya la menciono solamente. Gangrel. Tenemos a Inyanga, esta vampira africana, que más o menos es la líder de todo este clan de Gangrels. Tenemos a Mazo Doyle, que tiene su matadero de animales y tiene sus cosas, Mazo Doyle. Digamos que Mazo Doyle da cosita. Tenemos a Rose Hernández. Y como no, al Wolfpack, este grupo de vampiros moteros a los 90. Había punkies, había moteros, estos vampiros moteros que son arcontes de la camarilla y además son cazadores de hombres lobo. Y el Wolfpack era simpático. Los Malkavian. Tenemos a la abuelita O'Leary. Por cierto, O'Leary es importante en la historia de Chicago porque en el gran incendio de Chicago todo apunta a que se inicia en la granja O'Leary. Una vaca, de alguna forma, da una patada a una lámpara, esto prende fuego al granero y arrasa Chicago completamente. Bueno, pues aquí, en esta dimensión, en esta iteración de Chicago, la abuelita O'Leary, a lo mejor Chicago lo incendió adrede. Era una cosa curiosa de Chicago, que en Chicago las cosas que habían pasado en la realidad, el incendio de Chicago, la inundación de Chicago del 92, etc., tenían su relación con los vampiros, cómo no. Había gente a que eso no les gustaba, a que esa historia de, al final el vampiro lo han hecho todo, ya, pero es que el juego se llama Vampiro. Y la gracia es que, evidentemente, en un juego que se llama Vampiro, pues los vampiros, que son inmortales, han estado detrás de las cosas de la humanidad. Era la gracia del juego. Entiendo que no te guste, pero es que
no entras, es como, yo voy a jugar a Dungeons and Dragons, pero no me gusta probar mazmorras, y no me gusta llevar un guerrero, y no me gusta llevar un mago. Pues oye, es muy respetable, pero es que va de eso, de Dragones y mazmorras, y ojo, genial, me encanta Dragones y mazmorras, dame que me pase bien yo jugando a Dungeons. De hecho, ayer jugamos a Dungeons, por cierto. Trones de hierro, pero Dungeons, y me lo pasé pipa. Ves que Vampiro iba sobre eso. Tenemos a Sean, a hijo. Y otra cosa, por cierto, nosotros, cuando jugamos a esta época, a Mundo de Tinieblas, a Vampiro, casi todo nos lo compramos en inglés. No aguantábamos. El Vampiro, Hombre Lobo, Grave, Strangling, el Mago, todos los suplementos, todo lo tenemos en inglés. Así que de vez en cuando diré cosas en inglés como Son, que seguramente lo han traducido como hijo. Hablaré del Wolfpack, que aquí lo tradujeron como la manada de lobos. Hablaré de coteries en lugar de cuadrillas, así que de vez en cuando me saldrán las palabras inglesas, porque son las que empleamos siempre nosotros. Bueno, Sean, hijo, es un Malkavian asesino en serie y psicópata realmente chungo. Porque por cierto, hay un asesino en serie famosísimo en la historia, yo creo que es John Holmes. Holmes es seguro de apellido, no recuerdo el nombre, que es uno de los asesinos en serie más chungos de la historia, de una casa de los horrores, llena de cámaras de tortura y de trampas y demás, que cogía gente, la secuestraba, la metía en su casa de los horrores y allí pasaban cosas. Bueno, pues ese señor vivía en Chicago. Ahí lo dejo, porque a lo mejor la ciudad tiene algo a la ciudad, que hace que, no sé, que la gente se actúe de una forma. Pasaríamos a los Nosferatu, como no, Khalid, el primogénito Nosferatu, alguien que sabe prácticamente casi todo lo que pasa en la ciudad y no lo cuenta porque se llama Diver. ¿Qué hay en las alcantarillas? ¿Qué son los Nikduku? ¿Por qué de repente cuando se inunda Chicago en el 92, sobre todo, se inundan las alcantarillas y los refugios de los Nosferatu? Cosa que pasan de la manera más casual posible. Como Nosferatu también tenemos a Frederick Calhoun, que es un Nosferatu majete, buena persona, simpático, con humanidad, y así le va al pobre y así le fue al pobre. Pero bueno, pasamos a los toreadores, el clan de la rosa, el clan de la belleza, de las artes, Annabel Triabel, que es un personaje que me gusta un montón, porque es una toreadora, es una primogénita, es una arpía, va allí por Chicago. Parece que, bueno, pues que está un poquito desconectada de todo, se hace un poco la tonta, y Annabel Triabel es una de las vampiras que más controla lo que pasa en Chicago y que más hace porque Chicago cambie. Eletria, una vampira bastante antigua, de la época de Grecia. Y Striker, que es un vampiro bastante joven, un vampiro que es gogo en una discoteca, es un stripper, y que de repente está teniendo un poder en la ciudad, que está recién convertido, pero ¿quién está detrás de Striker? Striker hace lo que quiere, Striker actúa como si la ciudad fuera suya. ¿Quién está detrás de Striker? Juguemos a vampiro y lo veamos. Tenemos a los Tremer, a Nikolai, el niño, otro niño, que es el líder del Chantry de la capilla Tremer. Y Nikolai también tiene su importancia, como lo tiene Dursable, vampiro que en la lucha contra Ulpinos pierde un brazo. Y ha decidido intentar que no regenerárselo ni buscar soluciones porque lo quiere como recuerdo de que he sobrevivido a un ataque lupino. Ahí está con mis gónadas. Tenemos a Ericto, una joven vampira, también bastante buena persona y así la va. Y como no, Ublosata, la gárgola que ha enviado el Chantry de Viena a ver qué está pasando en Chicago y digamos, a gestionar un poquitín el Chantry, no sea que los Tremer de Chicago vayan a lo suyo. Y los Ventru, pues Chicago es la ciudad de los Ventru, Lodin era Ventru, gran parte de los Ventru poderosos de Chicago son hijos de Lodin. No tiene primogénito Ventru, porque decía Lodin que si el primogénito es el vampiro más antiguo de cada clan, yo soy el vampiro más antiguo Ventru. Pues ya está, ¿para qué haya primogénito Ventru? Soy yo, y todos están contentos, y así no discutimos, y además así puedo ir a las reuniones de primogénitos, enterarme, era muy majete Lodin. Tenemos a Ballard, esta persona completamente abotargada, enorme, obeso, mórbido, que además come comida humana ante los ojos de los demás vampiros, que le resulta vomitivo, pues se regodea en ello. Tiene un chiquillo, Alan Sovereign. Imaginaos un poquito el contable de los intocables de Lyonés, ese es Alan Sovereign, que sabe todo lo que está haciendo Valar y se está callando de momento, y que por las noches, él solito en su casa, entrena con una espada, por si acaso un día tiene que ir para adelante su Sire. Valar es realmente capullo. Capone. Al Capone se le convierte y es un vampiro de la ciudad que evidentemente controla la mafia. Y lo mismo, la gente decía, ¡oh, que Capone sea vampiro! Pues ¿cómo no va a ser vampiro?
Anda que me mola que Al Capone no esté muerto y sea vampiro. Y que esté ahí, Capone, en Chicago. Pues ahí estaba tan contento Capone. Tenemos a Jacob, perdón, que se controla los sindicatos en Chicago, que puede parecer poco poder, pero te empieza a montar huelgas y ese tipo de cosas, y te paraliza el comercio en, en el puerto, y te hace barricadas y demás, y te la puede liar pardita en Chicago en un par de noches que los sindicatos y demás se movilicen. Tenemos a Kevin Jackson, un vampiro criado en el barrio de Cabrini Green, en el barrio afroamericano de Chicago, un barrio bastante chungo y bastante pobre, y ha conseguido salir, y ahora es un tío con pasta que le sale por las orejas, pero que sigue controlando estas bandas de Chicago. Ojito, ojito a Kevin Jackson. Tenemos a Bobby el Huracán, era un periodista que empezó a investigar sobre cosas raras que pasan en Chicago. Vampiros, desapariciones, el Succubus Club. Y dijeron, ah, sí, pues ala, convertido. Simpón, no, cállame la boca. Y ahora el pobre hombre está ahí recién convertido prácticamente y viendo a ver qué hace. Y Edward Neely, pero Edward Neely merecería un programa casi aparte porque, bueno, Edward Neely es parte fundamental de la saga, bueno, el módulo vínculo de sangre y tiene una relación tremenda con muchas cosas y... Hombre, iba a decir, no quiero hacer spoiler, pero es que realmente esto salió en el 92, no, esto es después en el 94, salió en el 94 y en el 94... 30 años, yo creo que ya spoiler es difícil hablar de spoilers, pero bueno, a lo que vamos. Y como no, el Sabbath, os he dicho. El Sabbath, que han enviado aquí a 4 mataos, dirigidos por Philippe Rigaud, que el tío asusta un poquito, luego a Lolita, a Cameron, a los pobres que han pillado para, ya digo, para que les pille el toro, ahí les han mandado a Chicago, y este pack del Sabbath puede dar muchísimo juego en tus crónicas. Algo muy importante del vampiro eran las coteries, los grupos, las cuadrillas, lo tradujeron y creo que ya se ha mantenido el término. Porque los vampiros se juntan en grupos y tenemos a la primogenitura. Todos los primogénitos de Chicago, los vampiros primogénitos, con sus cosas. Son un grupo a tener muy en cuenta. El Baby Chorus, que es un grupo de música. Varios vampiros de distintos clanes se han juntado, tocan en el Scooby Club, en el Blue Velvet, es un grupo de música, pero a lo mejor son importantes en la política de la ciudad, quién sabe. Tenemos también, como no, a los Maccabian, que son algo que completamente impredecibles, pero su locura Maccabian también les hace de vez en cuando saber cosas y tampoco la comparten porque son así, porque es más diver. El Wolfpack, anarquistas de Jagler, desde Gary, el movimiento anarquista, ya sabéis, de vampiro, había un par de sectas, Camarilla Sabbath y los anarquistas. Pues los anarquistas los contó la Jagler, que es otro personaje que mola un montón. Los hijos de Odín, que se reúnen de vez en cuando también para tener sus propias agendas. La capilla Tremer, bueno, en fin, un montón. Sandbox auténtico. Todos estos con sus motivaciones, sus ideas, sus planes. Y tú decidías como director de juego, como narrador, venga, vamos a ver este plan de este grupo. A ver qué hacen los PJs para enfrentarse a él. Y partidas sin fin, que es lo que tiene un juego de rol y lo que tiene un Sandbox. Y política, la política importantísima en el vampiro. De aquí pasamos a Chicago by Night, quinta edición, para la quinta edición de Vampiro, que debo decir que de momento este es el suplemento que más me ha gustado de Vampiro Quinta. A mí Vampiro Quinta me ha gustado mucho, sinceramente. La remodelación de reglas me ha parecido estupenda. El cambio de punto de partida del vampiro y eliminar algunas otras cosas como el Sabbath y demás me ha parecido muy chulo. Ahora es un juego mucho más abierto, con menos metatrama, en el que es tú peli de vampiros. Me ha gustado un montón. Y los suplementos, pues oye, no está mal. El de Camarilla y Anarcas, la verdad es que me lo leí hace un montón. Los tengo que releer para hacer un vídeo. El de Sabbath no está mal, pero este me ha gustado mucho. Además es considerablemente gruesete y viene mucha información. Lo escribe Matthew Dawkins y bueno, pues partimos. ¿Qué tiene este juego? Pues partimos de una introducción, como han hecho en casi todos los suplementos de esta línea, a base de recortes de periódico, comunicación ante no sé quién y no sé cuántos, testificación en la corte de un señor, fragmentos sueltos que van componiendo un mosaico muy grande y que hacen que te metas muchísimo en la historia, en el ambiente y que te encuentres cosas como el discurso que da Olaf, que hablaremos de Olaf si queréis en breve, y que ese, guay, es fascinante. Vienen reglas en este suplemento para que Chicago sea la ciudad en la que juegas y no otra. No da igual.
Aquí no puedes decir, bueno, pues cojo todas estas historias y en lugar de en Chicago lo voy a jugar en Milwaukee. Pues no es lo mismo. Chicago no es Milwaukee. Entonces hay unas reglas para... Bueno, la verdad es que estas reglas, lo que es la regla en sí, sí puedes utilizarlas para otras ciudades, pero son reglas numéricas. Hay distintas variables que lo puedes hacer para barrios enteros, para urbanizaciones, para edificios, para zonas. Puedes dar unas reglas numéricas. Pero la gracia está en que esas reglas numéricas te van a dar bonificadores a unas cosas y penalizadores a otras. En este barrio, que es bullicioso, está lleno de gente, que va a divertirse por las noches, un barrio de pubs nocturnos, pues oye, tienes un bonificador a la hora de hacerte pasar por humano, porque realmente nadie se fija, la vitalidad es contagiosa, las ganas de vivir son contagiosas, pero sin embargo, a lo mejor el ir despacio, oculto, pues es bastante complicado, así que tienes penalizadores. Y estas reglas son muy sencillitas, muy fáciles de implementar, te vienen muchos ejemplos y son reglas que me han gustado bastante. Aquí lo tenemos. Cambia la metatrama. La sombra en la quinta edición, ahora aquí son de la camarilla. Desde el principio en V5 ya dijimos que ya nos metieron a los Banu Hakim, los Asamita, en la camarilla y al ministerio, que son los setitas. Los Brulla se fueron con los anarcas, los Gangler ya no estaban en la camarilla, y resulta que a la sombra se meten. Y en la sombra dicen, los más antiguos, sí que lo de las sectas son cosas de críos, sí que lo de la sombra estamos aquí antes de las sectas, y controlamos todo, y controlamos las instituciones, controlamos la iglesia, controlamos muchas cosas, antes de que hubiera camarilla y antes de que hubiera sábado. Pues es que estamos por encima de eso. Pues luego te cuentan, además así como una anécdota, en esta primera parte de pequeños fragmentitos, te cuentan el motivo por el que algunos, las sombras, se han metido en la camarilla y tiene su sentido. Vamos a dejarlo ahí. Pues el clan La Sombra te viene como clan para jugar, cómo te haces la sombra, sus poderes, que es Oblivion creo que se llama, su disciplina, que es la antigua Octa y ya está. Y fenómeno. Describen Chicago de manera bastante potente, los barrios y demás, y los vástagos, los vampiros de Chicago, más de 50, y aquí hay un pequeño cambio, que me ha chirriado un poquito. En la nueva edición de Vampiro V5 empieza con que los antiguos, la gran mayoría, se van, sienten una llamada, y se van a Oriente Medio, a una llamada y desaparecen. Y nadie sabe qué está pasando ni por qué se van, pero no pueden evitar irse al lugar donde empezó todo, a Oriente Medio. De esta forma, lo que hicieron con el V5 es empezar a jugar sin metatramas, sin ciudades llenas de vampiros antiguos, y que, oye, que poco a poco, aun siendo un recién creado, pudieras tú empezar a controlar cosas, a ver la nueva pugna por el poder entre los que se han quedado, y era interesante. Bueno, pues aquí se han quedado todos. En Chicago se han quedado todos. O prácticamente todos, el 99%. Y claro, es que no vas... Os he hablado antes, lo que molaban estos PNJ, pues no se van a ir, no se van a ir, hay que jugar con ellos, ahí tienen que estar. Pero oye, yo creo que si se hubiera explicado, si se hubieran planteado como un misterio de por qué razón en otras ciudades se están yendo todos los antiguos y en Chicago no. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si tan solo hubieran hecho eso, hubieras metido en la trama, hubieras dado misterio y no hubiera quedado raro. Pero bueno, yo siento que lo voy a dirigir en breve, bueno, en breve, me gustaría dirigirlo en breve, y ese punto de misterio yo lo voy a meter en la partida, así que no hay problema. Y otra cosa que no me gusta nada es que meten otro Matusalén más. Es que no lo he contado por no hacer spoiler, pero todo lo que pasa es, ya os he dicho, es una lucha entre dos Matusalenes. Aquí te los describen, no he dicho quiénes son, no les he mencionado siquiera para que no haya spoilers. Más que nada, pues si alguien, oye, es posible que alguien todavía no se esté viendo y esté jugando a Chicago. Bueno, pues no estoy quiero destripar. Aquí meten uno nuevo. Dices, de verdad, no hay necesidad. Y además este nuevo es una especie de reina de los condenados, Jan Rice, y te dicen que está viviendo en Chicago desde antes de que el Homo sapiens entrara por el estrecho de Bering. Y dices, no hay necesidad, lo siento, lo lamento, yo esto lo voy a obviar, yo me quedo con mi antigua pugna entre dos Matusalenes y yo esto, pues, disculpadme, lo voy a obviar. Es chulísimo quién es el príncipe. Es uno de los que he mencionado antiguamente. De los que he mencionado antes, uno de ellos es el príncipe. No es un vampiro muy poderoso, pero oye, lo está haciendo muy bien. Mediante acuerdos, tratos, con su capacidad de mover gente y demás, está haciendo que Chicago sea una ciudad muy tranquila,
en la que las cosas estén ordenadas. De hecho, se considera que es la joya de la corona de la camarilla. La ciudad de Estados Unidos, más camarilla y más controlada, es ahora Chicago, por el buen hacer del príncipe, que ya veréis quién es. ¿Quién es el sheriff? Madre de Dios, ¿quién es el sheriff? No os lo vais a creer. No lo voy a decir, pero no os creeríais quién es el sheriff en Chicago. Y al principio lo ves, y dices, uy, cómo me chirría, cómo va a ser sheriff esta persona. Pero luego te lo lees, y es que tiene sentido. Es sheriff por lealtad, por su amigo. Está por encima de otras cosas. Claro, como mucha gente que conocía a este nuevo sheriff dice, bueno, pues seguro que tiene un plan y es sheriff, pero porque quiere hundirlo desde dentro, vamos a dejarle que lo hunda desde dentro. Y pues es que todavía no lo está hundiendo. Y ahí está. ¿Qué ha pasado con el antiguo sheriff, con Baltasar? ¿Qué ha pasado? Está muy mosqueado. Y sale Baltasar y está muy mosqueado Baltasar. Y Olaf, es que Olaf... No, no quiero contarla, pero Olaf es un tío deforme, que tiene la cara quemada, le falta un ojo, y hablan de él con medio sorna, con el príncipe de un solo ojo, el rey de un solo ojo, tiene pequeños mechones de pelo rubio, un ojo azul, y habla mucho de mantener poder, qué tienes que hacer si un día tienes poder, quién es ser Olaf, no dan nombres, pero es que mola mucho quién puede ser Olaf, y aquí lo dejamos. También ha subido un poquito la humanidad de todos los vampiros, en Chicago tenían todos una humanidad bajísima, y aquí han subido un poquito la humanidad. Otros no, ¿eh? Sí que habiendo aquí capullos auténticos, pero han subido un pelín la humanidad de los vampiros. Te hablar, como no, como en el antiguo, Coteris de cómo están ahora en este momento. Hay una partida que mola, porque además tiene que ver con la recepción de una delegación a Chicago para plantear un asunto bastante serio. Y bueno, los PJ van a ser un poquitín los cicerones de esta delegación vampírica, con eróticos resultados. Lo único que le fallo es que tiene unas dificultades altísimas. Todas las tiradas de dificultad 4 no baja ninguna. De tipo, dificultad 4 se va a fallar siempre. O sea, no entiendo la necesidad de poner dificultades tan altas. Pues se va a fallar siempre, pero bueno, eso es el que dirija la partida, el narrador, que lo cambie y punto. Vienen... ahí. Que vienen ganchos de partida. Además, ganchos de partida para temas. Si quieres meter horror, saca esta historia con estos PNJs. Quiere meter nostalgia, saca este gancho de partida con estos PNJs. Y está bastante chulo. Tiene tablas aleatorias. Voy caminando por Chicago, por las distintas zonas, y hago una tirada. Bueno, tiro 2 dados. Tiro un dado y si sale más de 6 lo considero éxito, menos fracaso. Entonces miro, éxito, fracaso. Y luego tiro dado de 10, dado de 10, he dicho 6, pero dado de 10, éxito, fracaso, y luego miro a ver qué pasa. Y así pueden ocurrir cosas de viaje en tu coche. Me voy a hablar con el primogénito Brulla. Y te montas en el coche, te vas para allá. Y claro, es una ciudad viva. En el trayecto puede haber atascos y pueden pasarte cosas. Y eso está curioso. Es un juego muy fiel a este espíritu. El espíritu de Chicago nocturno lo mantienen completamente, son muy fieles al espíritu, hay algún cambio, pero claro, es parte de la gracia. Los vampiros son inmortales, pero las cosas cambian. ¿Cómo se enfrenta un ser inmortal atascado en el pasado a los cambios? Eso era parte del vampiro, pues aquí lo mantienen. Suplemento que me ha gustado mucho, ya digo, de momento es el suplemento para Vampiro Quinta que más me ha gustado. Además los dibujos molan un montón, quitan la costumbre chorra que tuvieron en V5 de cosplayer cutres, salían los colegas disfrazados haciéndose fotos pero sin retocar y sin nada y la pedida edición de vampiro. Hombre, yo respeto, es una edición editorial, es una edición de diseño, oye, lo respeto, no me gusta, pero lo respeto. Poco a poco fueron ya tuneando mucho las fotos para que no aparezcan fotos, las retocaron muchísimo, entonces ya ganaban. Aquí hay uno de fotos, pero además son dibujos. Y mola muchísimo más. Así que venga, la gente, dejar de hacer cosplay y hacer dibujos. Además pagamos a ilustradores. Hombre, sí, se paga fotógrafos también, ¿vale? Pero hacer fotos exteriores, si queréis, no pasa nada. A mí es que me saca completamente. A mí la foto de un señor disfrazado me saca. No, me parece un teatrillo. A mí me saca. Me mete mucho más dibujos. Y aquí los dibujos de los vampiros molan mucho. Bueno, pues ya está. Hoy me he alargado. Espero que esta visita a Chicago os haya gustado tanto como me gusta a mí vivir en Chicago con mis otros yoes. Perdón por el rollo, se ha sido muy largo y bueno, pues nos veremos aquí en otros rolarios, en otros momentos, en otros
sitios y lugares que creamos con imaginación, sentimientos y emociones. Lo dicho, gracias por estar ahí, buena gente, se os quiere un montón. Nos veremos si podemos la semana que viene y si no, pues en cualquier otro horario. Gracias, que se os quiere mucho, ya sabéis.